Buenas tardes, siendo las 12:30 horas del día 29 de enero del año 2026, reunidos los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los magistrados Alberto Loaiza Martínez, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y su servidor Guillermo Moreno Sáenz en su carácter de presidente, asistidos por la secretaria general de Acuerdo, licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, con el objetivo de llevar a cabo una sesión de carácter jurisdiccional ordinario. Previo al inicio de la lectura, quisiera saber si están de acuerdo con la orden del día. Magistrado Loaiza, A favor, presidente. magistrado Montero, A favor, presidente. se aprueba por unanimidad, secretaria, la Doy orden fe. del día. Previo a que den lectura también al orden, quisiera preguntarles si existe algún asunto que quisieran pedir para mayor estudio o bien retirar de la orden. Magistrado Loaiza. El 3, el 4 y el 6 del orden del día. 3, 4 y 6. 6. Magistrado Montero. Yo quisiera pedir el 17 del orden del día. Muy bien. También, secretario, quisiera pedir el 21 del orden del día Ok. y el número 31. Ok. Dicho lo anterior, si fuera tan amable, secretario, de dar lectura a los asuntos que vamos a votar el día de hoy. Sí, empezamos con los asuntos de la ponencia del magistrado del magistrado Guillermo Moreno Sada, siendo el primero de ellos recurso de revisión interpuesto en el expediente 34/2021 SA. El acto impugnado fue una remoción de cargo de un miembro policial por incumplimiento de un requisito de permanencia. El juzgado de conocimiento declaró la nulidad y condenó a la demandada que en caso de que opte por la reinstalación, gire los oficios correspondientes y si opta por no reinstalar, deberá incluir en el desglose respectivo de la indemnización constitucional de 3 meses más 20 días por año. El proyecto de pleno está modificando el punto resolutivo segundo de la sentencia de primer grado para quedar como sigue. Se condena a la comisión a que dicte una nueva resolución en la que deje sin efectos la resolución que fue declarada nula en este juicio y gire los oficios correspondientes a todas y cada una de las autoridades que fueron informadas del contenido de la resolución que decretó la remoción del cargo que desempeñaba la demandante, haciéndole saber el contenido de la nueva resolución que dicta en cumplimiento de la condena impuesta en el inciso anterior. Inciso C, a que en caso de que decida no reinstalar al elemento, ordene le pague la indemnización constitucional más 20 días de salario por cada año de servicio de las percepciones que recibía en el momento en que se decretó su separación del cargo y además todas las prestaciones económicas a que tiene derecho hasta el día en que se realice el pago de la citada indemnización. D, en el caso de que opte por reinstalar a la parte actora en el cargo que venía desempeñando, se le paguen las prestaciones que dejó de percibir desde que fue separado del cargo hasta la fecha que se le reinstale. Inciso E, además deberá ordenar que se le entregue un desglose pormenorizado de las cantidades que le sean pagadas y descontadas, así como de los conceptos, elementos de cálculo de la cantidad total que le fuese pagado. Magistrado Loaiza, A favor. magistrado Montero, A favor. se aprueba por unanimidad, secretario. Bien. El siguiente es recurso de revisión interpuesto en el juicio 2021/2017 SS. El acto impugnado es un procedimiento administrativo de separación definitiva determinado a una persona como agente de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El juzgado declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la autoridad demandada sustituta a emitir una resolución dejando sin efectos la anulada, así como notificar contenido de fallo a las autoridades administrativas y de registro correspondientes. Asimismo, condenó a cubrir al actor las percepciones dejadas de recibir desde el 14 de agosto del 17 hasta el día en que se realice el pago, con el desglose respectivo, y en caso de no optar por la reinstalación, a pagar una indemnización equivalente a 3 meses de percepciones, además de 20 días de salario por cada año de servicios efectivamente prestados. El proyecto de pleno está revocando la sentencia de primer grado y está decretando el sobreseimiento en el juicio
al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 40 por consentimiento tácito. Magistrado Loaiza, Voy a votar en contra con voto razonable. magistrado Montero, A favor, presidente. se aprueba por mayoría de votos, secretario. Ok. Los dos siguientes fueron solicitados para mayor estudio por el magistrado Loaiza, que es cumplimiento ejecutoria de amparo directo respecto del expediente 1186 del 18 SA y respecto del expediente 827 del 16 SA. El siguiente recurso de revisión interpuesto en el juicio 274 del 2019. El acto impugnado de origen es una resolución dictada en un procedimiento de separación definitiva a la parte actora como miembro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, al considerar acreditado el incumplimiento de un requisito de permanencia. El juzgado declaró la nulidad del acto y el proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Loaiza, A favor. magistrado Montero, A favor, presidente. se aprueba por unanimidad, secretario. Bien. El siguiente es fue solicitado para mayor estudio por el magistrado Loaiza, era recurso de revisión interpuesto en el expediente 52 del 24 JS. Continuamos con recurso de revisión interpuesto en el expediente 2072 del 17 SS. El acto impugnado es un requerimiento de pago de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, un acta de notificación de adeudo y requerimiento de pago, mandamiento de ejecución y acta de notificación del requerimiento de pago y embargo. El juzgado sobreseyó respecto de los actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución, declaró la nulidad del crédito fiscal y ordenó a la autoridad demandada dejar sin efectos los actos declarados nulos y de todas sus consecuencias. El proyecto de pleno confirma. Magistrado Loaiza, A favor. magistrado Montero, A favor, presidente. se aprueba por unanimidad, secretario. Bien. Continuamos con recurso de revisión interpuesto en el expediente 506 del 2017 TS. El acto impugnado es una determinación de contribuyentes, dice, no sé si es contribuyentes o contribuciones, y mandamiento de ejecución respecto de un predio girado por el director de recaudación del Ayuntamiento de Ensenada que determina un crédito fiscal por concepto de impuesto predial por los años 2014, 2015, 2016 y 2017. El juzgado declaró la nulidad del mandamiento de ejecución únicamente en lo relativo a requerir a la demandante el pago del crédito fiscal correspondiente al impuesto predial de los años 2014, 2015 y 2016. Declara la nulidad del acta de embargo inserta en el mandamiento de ejecución con número 1235575 y declaró la validez del mandamiento de ejecución únicamente por el impuesto predial correspondiente al ejercicio 2017. El proyecto de pleno confirma. Magistrado Loaiza, a favor. Magistrado Montero, A favor, presidente. por unanimidad, secretario. Bien, el siguiente es recurso de revisión interpuesto en el juicio 233 del 2024 JC. El acto impugnado es una boleta única de infracción de alcoholimetría que fue declarada nula por el juzgado de conocimiento. El proyecto de pleno está revocando la sentencia de primer grado y declarando la nulidad de la boleta, dejando firme la conducta. Ok. Declara la nulidad de la boleta del oficial adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, por lo que respecta a las conductas invadir sentido contrario, conducir con aliento alcohólico y bebidas alcohólicas abiertas, dejándose firme la conducta provocando choque con daños que fue sancionado en la boleta de infracción. Magistrado Loaiza, A favor. magistrado Montero, A favor, presidente. se aprueba por unanimidad. Bien. Los dos siguientes, si están de acuerdo, pueden votarlos de manera conjunta. Son temáticos, son recursos de revisión interpuestos en el juicio 601 del 19 y 863 del 19, ambos del hoy juzgado primero. En ellos, el acto impugnado son negativas fictas configuradas por recursos de inconformidad planteados ante Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. El juzgado de conocimiento sobreseyó respecto de la orden emitida por la comisión de cortar servicios de agua en los domicilios de los actores y declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada.
Asimismo, declaró la nulidad de las facturas. Y el proyecto de pleno está modificando las sentencias de primer grado para quedar como sigue. Se sobresee respecto del acto impugnado consistente en orden emitida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali a efecto de cortar servicio de agua potable en el domicilio de la parte actora. Y segundo, declara la validez de la resolución negativa ficta. Magistrado Loaiza. Yo nada más quisiera, es que tengo en mi orden del día, los dos que aparecen con el número 601-2019. Ah, sí, es 601. Es un error de la orden. Y el otro es 863 del 19. ¿Cuál es el 863? ¿Quién es el actor? No se debe de mencionar al Ay, aire, perdón. licenciado. Bueno, estoy a favor. Tengo aquí, Sí, son iguales los proyectos. ok. Magistrado Montero. A favor, presidente. Se aprueban por unanimidad. Bien. Los siguientes que voy a mencionar también pueden ser votados de manera conjunta. Van del número 12 al número 16 en la orden del día. Son recursos de revisión interpuestos en los juicios 123 del 25 JC, 113 del 25 JC, 106 del 25 JC, 116 del 25 JC y 125 del 25 JC. Todos ellos son, los actos impugnados fueron boletas de infracción de alcoholimetría, declaradas nulas por el juzgado de conocimiento, y los proyectos de pleno están revocando las sentencias de primer grado y confirmando validez de las boletas. Magistrado Loaiza. En contra, con voto razonado. Magistrado Montero. A favor, presidente. Se aprueban por mayoría de votos con voto en contra del magistrado Loaiza. Ok. Pasamos a los asuntos de la ponencia del magistrado Alberto Loaiza. El primero de ellos era recurso de revisión interpuesto en el juicio 152 del 18. Fue solicitado para mayor estudio por el magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez. El siguiente es recurso de apelación interpuesto en el expediente 163 del 22 Cera. La sentencia de la sala especializada impugnada determinó que no existe desvío de recursos, que la parte actora ejerció fondos emanados de ahorros de la dependencia de ejercicios fiscales anteriores que obraban en depósitos bancarios, y la autoridad sancionadora no indica a qué fin específico estaban destinados para que se actualice un desvío. El proyecto de pleno está modificando la sentencia de la sala especializada para añadirle un tercer resolutivo que quede en los siguientes términos. Tercero, se ordena a la sala especializada que comunique a las autoridades investigadoras y sustanciadoras del caso del sentido del presente fallo y verifique en ejecución de sentencia que se restituyan a la demandada los derechos de los que haya sido privada y las percepciones que debió de recibir durante el tiempo en que estuvo suspendida. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. En contra, secretaria, se aprueba por mayoría. Ok. El que sigue es un recurso de revisión interpuesto en el expediente 130 del 22 Cera. La sala especializada resolvió que se acreditó la existencia de faltas administrativas graves atribuidas a la parte actora e impuso la sanción consistente en inhabilitación temporal para obtener, ejercer cargo, empleo o comisión en el servicio público por 3 meses, así como una sanción económica por la cantidad de 526 pesos, y ordenó inscribir las sanciones impuestas en el Sistema Nacional de Servicios Públicos y particulares sancionados de la plataforma digital. El proyecto de pleno está desechando el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de la sala especializada. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad, secretaria. Ok. El siguiente es recurso de revisión interpuesto en el expediente 128 del 24 JQ.
El acto impugnado es un requerimiento de pago de recaudación de rentas municipal de Tijuana. Es el acto de origen. El juzgado de conocimiento confirmó acuerdo de desechamiento de demanda y contra ellos se interpuso la revisión. El proyecto de pleno está revocando la interlocutoria dictada por el juzgado quinto y está ordenando devolver los autos al juzgado para que deje insubsistente la resolución recurrida y dicte un auto en el que se abstenga de considerar improcedente el juicio de nulidad contra el requerimiento de pago. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad, secretario. Continuamos con recurso de revisión interpuesto en el expediente 207 del 16. Fue solicitado para mayor estudio por el magistrado Guillermo Moreno Sada. A continuación veremos recurso de revisión interpuesto en el juicio 875 del 2019 S.A. en el que el acto impugnado es una resolución expresa recaída un recurso de inconformidad interpuesto contra una factura de consumo de agua ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. La sala declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la demandada a emitir una nueva resolución fundando y motivando la actualización de la tarifa aplicable conforme al factor de actualización contenido en los párrafos 11º y 12º del artículo 11 de la Ley de Ingresos. El proyecto de pleno está confirmado. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad. El siguiente es recurso de revisión interpuesto en el juicio 1917 del 2019 S.A. El acto impugnado es una resolución negativa ficta recaída a una inconformidad e interpuesta ante Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana contra orden de instalar reductor en toma de agua potable. La sala declaró la nulidad y condenó a la demandada a emitir una factura por el periodo actual, considerando únicamente la cantidad que resulte de aplicar cuota mínima. El proyecto de pleno está modificando la sentencia de primer grado para quedar como sigue. Único, se declara la nulidad de la resolución combatida y de la factura de la cuenta de la parte actora. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad. Bien. El siguiente es recurso de revisión interpuesto en el expediente 455 del 2020 SS. El acto impugnado también es una resolución recaída a una inconformidad y orden de instalar reductor en toma de agua potable planteada ante Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que fue declarada nula por la sala de conocimiento. El proyecto de pleno está modificando la sentencia de primer grado para quedar como sigue. Primero, se declara la validez de la resolución impugnada emitida por el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Y segundo, conforme al considerando 3.3 del fallo, se declara la nulidad de la resolución administrativa que contiene la orden emitida por la autoridad demandada para que se instale reductor en toma de agua potable en el predio de la parte actora y se condena como parte de la salvaguarda del derecho afectado a la citada autoridad para que retire el citado reductor. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Se aprueba por unanimidad. Bien, el siguiente es recurso de revisión interpuesto en el juicio 469 del 24 JQ. El acto impugnado es una negativa ficta a una solicitud de pensión por jubilación planteada ante Iztecali. Fue declarada nula por el juzgado de conocimiento, considerando que quedó acreditado que a la fecha de la presentación de la demanda, la parte actora cumplía con los requisitos legales para obtener la pensión solicitada y se condenó a la autoridad a dictar un acuerdo en que la conceda. El proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad. Bien, pasamos a los asuntos de la ponencia del magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, siendo el primero de ellos recurso de revisión interpuesto en el expediente 42 del 2018 S.A. El acto impugnado es una negativa ficta recaída a una inconformidad planteada ante Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Esta fue declarada nula por el juzgado de conocimiento y el proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad, secretario. Bien. El siguiente es recurso de revisión interpuesto en el juicio 962 del 18 S.A. Es negativa ficta a una inconformidad planteada por el actor
ante Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y resolución que contiene orden para instalar reductor en la toma de agua potable. Estos fueron declarados nulos por el juzgado de conocimiento y el proyecto de pleno está revocando la sentencia del juzgado únicamente por cuanto a la nulidad de la negativa ficta y condena impuesta al director, y en su lugar decreta el sobreseimiento por cuanto a esos resolutivos, quedando únicamente firme la determinación contenida en el primer resolutivo al no haber sido combatido por las partes. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Se aprueba por unanimidad. Bien, el siguiente recurso de revisión interpuesto en el juicio 300/2018 TS. El acto impugnado es una resolución dictada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada que resuelve improcedente una inconformidad planteada por la actora en contra de una factura. El juzgado de conocimiento confirmó la validez y el proyecto de pleno está desechando el recurso interpuesto y confirmando la sentencia del juzgado tercero. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad. Bien. El siguiente recurso de revisión interpuesto en el juicio 322 del 22, JP. El acto impugnado es una negativa ficta configurada a una solicitud de pensión por invalidez ante el Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones de Iztecali. Esta fue declarada nula por el juzgado de conocimiento y el proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad. El siguiente es recurso de revisión interpuesto en el expediente 2446 del 16 SS. El acto impugnado es una boleta de infracción en la que se atribuye la falta de permiso y o concesión para prestar servicio de transporte público en la modalidad de taxi. El juzgado decretó el sobreseimiento en el juicio y el proyecto de pleno confirma. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor, presidente. Por unanimidad, secretario. Bien, el último era Presidente. recurso de revisión. Yo quisiera ese dejarlo para mayor estudio. Sí, eso era lo que iba. Ya lo había pedido el magistrado Moreno Sada. Ah, sí, lo que pasa es que no había notado aquí el resultado, por eso. Sí, Ok. fue solicitado para mayor estudio por el magistrado Moreno Sada. Es recurso de revisión interpuesto en el expediente 187 del 24 JC y con esto concluimos, magistrado. Si no hay otro asunto pendiente, damos por concluida la sesión de carácter jurisdiccional ordinario.